Bendiciones, hermanos, le habla Alberto Fonseca de Managua, Nicaragua, su canal católico ONADA Nicaragua. Vamos a hablar de los agentes de cobranzas y el Ministerio de Finanzas de Dios. Nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar de vez en cuando expresiones como la pelea del siglo, el acontecimiento del siglo, el descubrimiento del siglo. Pero ahora le vamos a hablar de la estafa, no del siglo, la estafa de 5 siglos. Cuando Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, se rebeló contra la Iglesia Católica, lo que encabezaba su rebelión que le expresó en 95 tesis, 95 objeciones en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, 31 de octubre, Día de las Brujas de 1517, lo que encabezaba su protesta eran las irregularidades, la venta de indulgencias del Papa León X, un gran error de ese Papa. Sin embargo, sirvió para que al iniciar el protestantismo, hasta hoy, pues haya hecho como decimos en buen latinoamericano, comerse el mandado. La Iglesia Católica dejó de esa práctica errónea del Papa por la premura de la construcción de la basílica, que necesitaba fondos, y cometieron ese grave error. Pero vinieron los protestantes, a partir de Lutero se comenzaron a proliferar y todos agarraron el cuento del diezmo para proveerse económicamente, para crecer económicamente, y eso ha dado lugar a la proliferación de sectas. Porque hasta hoy, todas, que no me digan a mí que unas sí y otras no, que no, de todas de una u otra manera piden el diezmo. Yo estuve en 4 denominaciones diferentes y en todas me lo pedían. Y he ido furtivamente a meterme a cultos ahí, por curiosidad, ¿qué dicen? Y siempre lo cobran. Le he preguntado a personas ahí que los atraparon y les digo, ¿y aquí ustedes dan el diezmo? Sí, el diezmo es bíblico. Ciertamente, el diezmo es bíblico. Está en el Antiguo Testamento. Es una ordenanza del Antiguo Testamento. Yo en uno de los temas que he hablado aquí, me referí a la fórmula bíblica del diablo. Una es el señuelo para atrapar a los católicos ingenuos e ignorantes, faltos de conocimiento, porque no tienen ninguna formación, no van a la iglesia. Y cuando les leen Éxodo 24:5, lo hacen temblar con los famosos ídolos, que el católico sin conocimiento pues se los cree que es prohibición de cualquier imagen. Y el otro texto que les hablé sobre la fórmula bíblica del diablo es cuando esa persona ya fanatizada les leen en Malaquías 3:8 al 10 para obligarlo o para hacerlo sentir obligado a dar el 10% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios. Mi salario, y si vendo mi bicicleta, si vendo, qué sé yo, mi camisa, tengo que darle el 10% al pastor.
y tengo que hacerlo. Si necesito dinero extraordinario, urgente por X o Y razón, una enfermedad de un hijo, y mal vendí mi motocicleta, por ejemplo, de esa venta tengo que apartar el 10%, aunque yo necesite más para la medicina de mis hijos, el 10% se lo tengo que apartar al pastor porque es para Dios. ¿Y quién les ha dado la función de ser agentes de cobranza de Dios? Pues ellos alegremente leen en los cultos Malaquías 3 del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Y pues vosotros me habéis robado, dice el texto. Y aún preguntan, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes me han robado. Traigan tus diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y las promesas de que va a haber muchas bendiciones al que dé el diezmo. El Señor le envía el mensaje a través de Malaquías a los judíos. Ese es un mensaje para los judíos. El antiguo pacto. No tienen por qué leerlo ahora a los cristianos que estamos por la fe en Jesucristo, en el nuevo pacto. Pero pues para los fines que ellos buscan, pues hay que hacerle sentir a ese pobre fanatizado que le está robando a Dios y que tiene que llevar todo ese 10%, además de las ofrendas, lógicamente, porque el diezmo es obligatorio y es en dinero, en efectivo, cuando originalmente el diezmo dice claramente que eran en alimentos, en agricultura, era para alimentos para los levitas, que fueron los que quedaron a cargo ya que era una tribu que no recibió herencia de tierra como las otras tribus. Entonces el Señor les dio el encargo de recolectar el diezmo de las otras tribus pues para su alimentación, y les recalcó que para las viudas, para los forasteros y para los desvalidos, los ancianos, los huérfanos, está este número 18:26 al 28, que también ellos daban el diezmo de los diezmos que recibían y lo daban como ofrenda a Dios, y se lo daban a Aarón pues para que como ofrenda a Dios. Y ellos expresamente lo dice la Biblia, que solo ellos, solo los levitas, estaban facultados para recolectar ese diezmo, en números 18, 20 al 21. Y entonces, los autollamados pastores levitas, ¿de dónde son? ¿Quién les ha dado el cargo del departamento de agentes de cobranza de Dios? Pero para los fines que ellos han propuesto, pues lo usan para engañar a los ingenuos. Si ustedes, no sé por qué razón, por ignorancia, por desconocimiento, por que quiere o cree que siendo evangélico usted es una mejor persona, o que no, siendo católico no puede serlo, se metió a una denominación, que no lo engañe con esto. Esta es una ordenanza del Antiguo Testamento, y que solo los levitas podían recolectar y solo los judíos debían de dar. No alcanza para los cristianos. Entonces, en el Nuevo Testamento también está expreso, en Hebreos 7:5 repite lo mismo también, que solo los levitas estaban autorizados para recolectar el diezmo de sus hermanos judíos. Pero aparecimos una persona muy sagaz, muy locuaz, que se autonombra pastor, le dice que
si en caso la persona se atreve a reclamar o a leerle estos textos de que solo los levitas, ellos les leen el versículo, ese mismo capítulo 7 de los Hebreos, y el versículo 8 que dice que hombres están a cargo de la recolección del diezmo. Y si lo leemos así fuera de contexto, pues parece que así fuera. Pero hay que leer todo el capítulo, todo el contexto, para darnos cuenta que allí el que escribió está diciendo que eran hombres que están recolectando el diezmo en ese momento, pero que ya no, ya hay otro sacerdocio. Todo el capítulo, hasta el versículo 46, allí hasta el versículo 22 en hebreo, van a ver que hay un nuevo sacerdocio, que Jesucristo es el sumo sacerdote, y que es a la manera de Melquisedec, el nuevo sacerdocio. Aducen, pues, mencionan a Melquisedec, y cuando nosotros vamos a suponer, o usted que le reclama al pastor referente a eso, entonces ellos dicen, pues ya que usted está leyendo sobre Melquisedec, pues Melquisedec no es parte de la ley, y ahí se ve claramente que en Génesis 14, del 18 al 20, que Melquisedec recibió el diezmo de Abraham, aún antes de que se establecieran esas ordenanzas para los judíos. Y ciertamente así fue. Abraham le dio el diezmo del botín de guerra. Pero, ¿y quién nombró al dueño de la denominación también? Ya que ahora ya no puede aducir ser levita, y también el sacerdocio levita está abolido, ahora que pretenda acogerse a Melquisedec, ¿quién lo nombró también representante de Melquisedec? ¿A dónde está el texto? ¿A dónde dijo? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Donde alcance para que un fulano que se cuelga un rótulo que dice pastor se encargue de hacer recolección a nombre de Melquisedec. En todo caso, esa misma carta de los Hebreos, capítulo 7, ahí habla de que el sacerdocio, que Jesucristo es el sumo sacerdocio, es a la manera de Melquisedec, y Melquisedec, según Génesis 14, 18 al 20, dice que ofreció pan y vino. Recuerden que Jesucristo, el sumo sacerdote, le dijo a sus discípulos, hagan esto en conmemoración mía. ¿Cuál es esto? Ofrecer pan y vino. En todo caso, los que sí pueden ser reconocidos con ese sacerdocio de Melquisedec son los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque sí, en la Iglesia Católica se ofrece pan y vino. La Eucaristía, el culmen de nuestra fe, el centro de adoración de la Iglesia Católica. En todo caso sería la Iglesia Católica quien lo reclamase. Entonces, no, por donde le busquen no hay forma como alcance que ellos se arroguen la función de cobradores de Dios. En el nuevo pacto jamás se menciona que haya que darle el diezmo a nadie, como lo hubo en el antiguo pacto. En las bienaventuranzas hubiese sido la oportunidad que el Señor hubiera dicho, bienaventurado aquel que dé el diezmo. Pero no lo dijo. Ahí era la oportunidad de hacerlo, y no lo hizo. Cada vez que en el Nuevo Testamento se habla del diezmo, se habla en forma negativa. Se habla, y no de los cristianos, sobre los escribas y fariseos, hipócritas. En Mateo 23,
Lucas 11:42 también se habla de forma descalificativa y no por los cristianos. Otro lugar donde se menciona el diezmo es en Lucas 18, del 11 al 12, y es precisamente sobre el fariseo que se jacta de dar el diezmo y se burla y descalifica y señala como pecador a su prójimo, el publicano. En este caso, el fariseo señala al católico. El fariseo dice que es puro, casto, que es salvo, siempre salvo, y que el católico es pecador y que no da diezmo. Como les repito, no hay un solo texto donde los cristianos estemos obligados a dar un diezmo, así como se lo solicitaban a los judíos. Otro ardid a que recurren es que hay que ser agradecido con Dios, que todas las bendiciones que recibimos de Dios tenemos que ser agradecidos con Dios y entonces dar el diezmo. Sí, es cierto, tenemos que ser agradecidos con Dios. Todo, hasta el aire que respiramos, se lo debemos a Dios. Pero, ¿quiénes son los cobradores de Dios? Yo quiero ser agradecido, yo soy agradecido de Dios. Usted quiere demostrar su agradecimiento a Dios, pues haga como el buen samaritano. Lucas 10, 30 al 37, léalo, como el buen samaritano. Allí va a demostrar que usted está agradecido con Dios, poniendo en práctica la misericordia que el Señor quiere que practiquemos los cristianos. Quiero hacer una comparación porque he escuchado también los que defienden lo indefendible decir de que la Iglesia Católica también cobran el diezmo y que nosotros estamos haciendo escándalos y que atacamos a los evangélicos, pero que el diezmo lo cobra la Iglesia Católica, y nos pasan algún afiche de alguna parroquia donde dice que da tu diezmo, y si leemos en la letra, en todo el contexto de algún afiche de eso, el diezmo católico, que realmente a mí no me gusta ese término porque realmente no corresponde, pero en fin, si lo usan, el diezmo católico equivale a un día de trabajo anual. Hay un abismo de diferencia entre un día de trabajo al año, darlo voluntariamente en nuestra parroquia, que al diezmo protestante. Yo me tomé la libertad de hacer unos cálculos basados en una membresía, digámosle así, de una denominación protestante que tiene 100 miembros, y usted también puede hacer la cuenta. Yo hice tomando en comparación el salario promedio de un obrero aquí en Nicaragua, y que es de 6,000 córdobas mensuales. 6,000 córdobas mensuales entre 4 semanas son 1,500 córdobas semanal. El 10% de 1,500 córdobas son 150 córdobas. Entonces, si 150 córdobas es el diezmo semanal por 100 adeptos que tiene esa denominación, da 15,000 córdobas semanales que recogen obligatoriamente, porque les están leyendo eso como en forma de obligación y urgente, porque Dios se va a poner enojado. Entonces, 150 córdobas por 100 adeptos, 15,000 córdobas semanal, multipliquémoslo por 52 semanas. Ese dueño de esa denominación recoge 780,000 anuales de diezmo. Las ofrendas son otra cosa. Ahorita estamos hablando de diezmo. 780,000 córdobas anuales.
Comparémoslo con una parroquia católica que también tiene 100 adeptos, 100 feligreses. El católico siempre con ese salario de 1.500 córdobas semanal, entre 7 días, da 214 córdobas al día. Recordemos que la Iglesia Católica, según ese diezmo, que a mí no me gusta, pues, pero es un día de trabajo, entonces son 214 córdobas en un día, que da para todo el año ese católico, que la iglesia le pide, pues. 214 córdobas, lo multiplicamos por los 100 feligreses y nos da 21.400 córdobas. 21.400 córdobas. 3 hermanitos de la denominación que le piden el diezmo cada día pago, recogen más que todos estos 100 católicos. 3 protestantes en el año recogen más que 100 católicos en un año. Es un abismo de diferencia. En la denominación protestante recogieron 780.000. En la parroquia católica recogieron 21.400. Réstelo, queda a favor 758.000 córdobas. Usted haga los cálculos con la moneda de su país. Es una estafa y es una de las razones de la proliferación de sectas, porque se han convertido, yo no digo que más bien que han sido negocios personales, verdaderos recursos económicos fabulosos. Claro, hay unos más que otros, depende de la locuacidad del pastor. Así que haga la comparación. Por eso dice la Escritura que 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la causa de estos males. Si quitáramos el diezmo, te aseguro que un año, por lo menos el 70% desaparece, o más, a la vuelta de 5 años. Se vienen reduciendo, porque es el dinero. ¿Cuál otra razón puede ser? ¿Por qué fundar más y más y más y más denominaciones? Cada uno creyendo lo que quiera. Ah, no, nosotros creemos lo mismo. Si creen lo mismo, ¿por qué no se unen y hacen una sola? No creen lo mismo. El interés es el amor al dinero. Aquí no deben de perderse. Otro invento que se puso de moda años atrás, ya muchos años atrás, pero y ahora ha agarrado más fortaleza, que es el evangelio de la prosperidad, que no es una cuestión, no es un asunto bíblico. Está basado en movimientos filosóficos y metafísicos. No es bíblico. Filosóficos y metafísicos. Y eso lo primero lo sacó a la luz en el siglo XIX Phineas Kimby, que era un mago, un hipnotizador, era un cirquero más bien, pero decía que el poder de la mente podía crear tus propias realidades y proclamar y declarar. Y eso influenciaba en asuntos positivos, en lo que la misma mente podía crear, dependiendo de nuestros pensamientos. Después vino otro, ese William Kenyon,
que se mezcló ya la metafísica con la teología y ya comenzó a hacer un arroz con mango de esto. Son gente, son vividores, son gente muy, muy audaz en la lengua, son sagaces. Después apareció Kenneth Hagin. Este sí, ya fue el que popularizó ya oficialmente como el Evangelio de la Prosperidad. Y hasta escribió un libro que se llamaba El Toque de Midas. ¿Quién es Midas? El que trabajaba transformada según la fábula, según la historia que convertía en oro todo. Entonces escribió ese libro, El Toque de Midas, para decir de que era oro lo que se podía sacar del Evangelio haciendo pacto con Dios. Aquella consigna del hacer negocio al 100 por 1, que hay que invertir con Dios 1 para que devuelva 100, y si invierto 100, pues multiplicado por 100, y si invierto 1000, pues más. Sembrar la semilla de fe en dinero. Estos son estafadores, son falsos apóstoles que surgieron y se decían cristianos. Este señor lo popularizó eso, pero luego se arrepintió porque él algo le dijo que estaba haciendo mal. Y él sabe lo que le espera al que está robando, al que engaña a la gente, que tal vez por ingenuidad o por ignorancia se acogen a estos cantos de sirena. Después aparecieron los evangelistas con estos ministerios de la prosperidad, televangelistas, que proclamaban el evangelio de la prosperidad, hacer pacto con Dios. Un pastor no podía ser pobre, una oveja de Dios no podía ser pobre. Hay que declarar sanidad, hay que proclamar bonanza económica. Y Dios lo va a traducir, esa proclamación, en una respuesta positiva. Sembrar dinero. Y lo único que cosechaban dinero eran ellos. Kenneth Copeland, el gringo predicador, después le tomó la batuta, siguió la misma premisa, la misma onda, Benny Hinn, y otros muchos, que hay varios nombres que se pueden ver ahí en la televisión, proclamando esos tratos con Dios, esos negocios, hacer un pacto con Dios, estafa, robo, estafa de 5 siglos. Después salió el Costi Hinn, el sobrino de Benny Hinn, siguiendo la misma onda. Nada más que este muchacho, al cabo de pocos años, se arrepintió y ahora ha andado presentándose ahí, hablando en contra de esto. También el Señor le dijo: mira, las consecuencias de engañar a la gente. Uno escoge la vida eterna o la muerte eterna. Ahora este muchacho Costi Hinn ahora anda tratando de decirle a la gente que es un error seguir a estos flautistas. Es un error esos cantos de sirena. Usted quiere sembrar con Dios, ayúdele al prójimo. Es uno de los mandamientos que el Señor nos dio. Amarás a Dios y a tu prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí sembramos con Dios. Pues este mundo está cargado de estos falsos, estos lobos. También tenemos hay un canal evangélico que fue fundado hace como 30 años
Ya ha visto un buen negocio eso, cuento del Evangelio de la Prosperidad. Hombre, cada uno de nosotros sabemos lo que significa una mara. Las maras en Centroamérica, en el Triángulo del Norte de Centroamérica, pues han sido una plaga y es un sinónimo de sacar plata, de extorsión, de sacar el dinero a la gente. Y viene al caso porque casualmente este canal evangélico se ha dedicado a recolectar dinero. Cada vez y cuando, cada vez más frecuente, hace una que le llama Mara Tónica. Me acuerdo de las Mara Tónica, para sacar dinero. Y cuentan que recogen en un día miles de dólares. Hace como 5 o 6 años hubo un escándalo por la cantidad, el pleito que se hizo porque unos se repartían más que otros. Ese es el mal de todo, el amor al dinero. Y en la Iglesia Católica, eso que le dicen diezmo, y las ofrenditas voluntarias, todo voluntario. Eso tampoco, la Iglesia Católica no pide obligado, lo hace como dice la Biblia, segunda de Corintios 9:7, que hay que dar como proponga tu corazón, no obligado. Eso es lo que hace la Iglesia Católica, porque Dios ama al dador alegre. Eso es lo que hace la Iglesia Católica, pero que eso no te haga un católico codo, duro de dar. Me da tristeza ver que algunas personas que fueron, mientras se confesaron católicos, eran duros para dar alguna ofrendita y eran duros para aceptar ir a misa, duros para no ir a ningún retiro de formación ni nada. Y cuando tuvieron la primera dificultad, ya sea de salud o económica o cualquier tipo que fuese, se hicieron evangélicos. Ya lo fanatizaron y ahora son los que más aportan, los que dan, están dando y dando y dando y se ríen de ellos, los lobos, exigiéndoles más y más diezmo, ofrenda, dádiva, primicia, lo que sea. El católico no tiene que ser, como decimos aquí en Nicaragua, pinche. Tiene que dar más que lo que del 10%, pero con amor, con cariño, hacerlo como el Señor dice. ¿Cuál es el diezmo? ¿Quiere darle a Dios? ¿Usted quiere darle a Dios? Lea el relato y vea San Mateo capítulo 25, 35 al 36. Ahí está retratado el que ama a Dios y le da a Dios. Le diste de comer al hambriento, vestiste al desnudo, socorriste al enfermo, acogiste al forastero. Eso es darle a Dios. Así es que debemos de ser, hermanos. No tenemos nada que ir a hacer a caer en manos de los estafadores, los que le están robando a Dios. Cuando le lean Malaquías 3, 8 al 10, usted repítaselo nuevamente. Le está robando a Dios. ¿Quién le está robando a Dios? Ese que le está diciendo a usted que usted es ladrón. Ellos son los que le están robando a Dios, acogiéndose a una ordenanza que nada tienen que ver. No son los cobradores de Dios, ni son el Ministerio de Finanzas de Dios. Ténganlo en cuenta. Si usted está ahí, salga huyendo, hermano. Salga huyendo de ahí y pregunte cómo es que Dios quiere que usted le dé. Claro, ayudar en nuestra parroquia, dar como proponga nuestro corazón. Ayudarle a ese sacerdote que no tiene salario.
pero voluntario, que nadie te diga cuánto es lo que vas a dar. Amar al prójimo sobre todo, como a ti mismo, así como el Señor nos lo dijo, como nos lo ordenó. Recuerden, hermanos, católicos o nada. Bendiciones.